Buenas noches, amados hermanas. En primer lugar, hermano Manuel, y gracias, ¿verdad?, por este privilegio. Para su servidor es un privilegio esta oportunidad que tenemos, donde podemos estar hermanos de diferentes lugares, compartiendo lo mejor como es la palabra de nuestro Dios. Según lo que el hermano Manuel me indicaba, vamos a estar detenidos en Mateo capítulo 21. Si Dios nos presta la vida, lo vamos a hacer en dos viernes. Vamos a empezar hoy, ¿verdad?, con Mateo 21, desde el verso 1 hasta el versículo 22. Entrada triunfal, limpieza del templo y la higuera que se secó. Mateo nos registra la última semana del Señor en Jerusalén. La entrada triunfal sucedió el domingo, 6 días antes de su muerte. Y de igual forma, la limpieza del templo. Esa noche, después de ese gran día, fue a dormir a Betania. Al regresar el lunes a Jerusalén, en el camino miró una higuera y se acercó para buscar frutos y solo encontró hojas. Veamos pues en secuencia estos tres acontecimientos narrados por el apóstol Mateo. Jesús entra a Jerusalén un domingo, pero lo hace de manera triunfal. Vamos a leer pues Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús manda a 2 de sus discípulos a traer un asna con su cría, y les dice que lo hallarán atados, y que si al desatarlos alguien dijere algo, que respondan: el Señor los necesita, y luego los enviará. El maestro lo sabía todo. No tenía necesidad de preguntar nada. Sabía el futuro como que fuera historia, y sabía también todo lo que tiene que ver con nuestra persona. Leamos lo que el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 2, el versículo 24 y el versículo 25. Dice así Juan capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice ahora Mateo 21, vamos a leer del verso 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, verso del 4 al verso 5. Mateo usa una expresión para confirmar la certeza de las profecías. La expresión era esta: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Siempre la usó. La profecía que se cumplió este día, siempre nosotros hemos entendido que es Zacarías 9:9. Pero si nosotros vemos, Mateo no nos especifica el profeta, solamente dice para que se cumpliese.
Pero en realidad lo que escribe ahí Mateo es una suma de dos profecías. Leamos primero Zacarías 9, verso 9. Dice así, Zacarías 9, el versículo 9. Dice así. Aquí está, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora leamos Isaías capítulo 62, el versículo 11. Dice así, Isaías 62, verso 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Solo Mateo y Juan dan referencia a la profecía de Zacarías y podemos leer Juan capítulo 12, el versículo 15. Ni Marcos ni Lucas mencionan el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Dice Juan 12, dice el verso 15 así. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Muy bien. Ahora vamos a leer Mateo 21, verso del 6 al 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21, verso del 6 al verso 11. Los dos discípulos fueron y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Marcos, Lucas y Juan dicen que el Señor entra en Jerusalén montado en el pollino. Mateo es el único que menciona a la mamá del pollino y nos dice que a ambos se le pusieron mantos. Algunos han sugerido que el Señor primero usó el asna para subir la parte más inclinada de la subida y que ya estando más cerca de la ciudad subió al pollino. Una pregunta importante: si solo iba a montar el pollino, ¿por qué poner a ambos sus mantos? Es una posibilidad, ¿verdad? Lo importante de este acontecimiento y lo que enfatizaba la profecía es que Jesús, su rey, venía montado en un animal de carga. Esto demostró su humildad. Ahora, notemos cómo la gente le recibió. Muchos ponían sus mantos, otros cortaron ramas y todos clamaban con júbilo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Poner los mantos
y cortar ramas de los árboles y ponerlas. Dice Juan que eran palmeras. Muy bien, pero eso sería como poner a un rey su alfombra roja, ¿verdad? Darle la bienvenida o decirle estoy a su servicio. Este término Hosana solo se usa 5 veces en toda la Biblia y fue en este día, 2 veces en Mateo, 2 en Marcos y 1 en Juan. La palabra Hosana es una transliteración griega de una expresión hebrea. El término quiere decir literalmente salva ahora o salva, te lo pedimos. Y se había convertido en una expresión de alabanza. En el presente contexto, esa expresión viene del Salmo 118, el verso 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Al recibir al Señor, toda la ciudad se conmovió. Y por fin hicieron una pregunta importante. Muchos gritaban, pero no sabían por qué. Estaban recibiendo a alguien importante, pero al final preguntaron, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El término hijo de David equivalía a decir el Mesías tan anhelado y tan esperado. Ahora veamos que ya estando en la ciudad, él entra al templo. Vamos a leer Mateo 21 del verso 12 al 13. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan es el único escritor que dice que Jesús empezó su ministerio limpiando el templo. Vamos al libro de Juan y vamos a leer en Juan capítulo 2, del verso 13 hasta el versículo 22. Lleguemos todo a Juan capítulo 2, verso 13. Dice así, Juan 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que él volvió a entrar al templo y lo hizo en la última semana de su ministerio. Sacó a todos los mercaderes del templo. 6 días antes de morir, Jesús les enfatizó que el templo era un lugar para adorar a Dios,
un lugar de meditación y de oración. Pero los líderes religiosos lo habían convertido en un mercado donde se vendía, se compraba y se cambiaba moneda. Habían escogido el lugar que era para los gentiles y allí era tanta la corrupción que si alguien llevaba una paloma o un animal que no lo hubiese comprado allí, no lo aceptaban. Era una corrupción, pues, para que cualquier judío que quisiera ofrecer, les comprara. Allí tenían su venta. Era un negocio, como se dice, redondo para ellos. Ahora leamos la otra parte, Mateo 21, ahora del verso 14 al 17. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Muchos enfermos vinieron a él en el templo. Él sabe que son sus últimos días. Él ya no se va a esconder. Él ya no va a decir, no digan a nadie que yo los sane. Ahora él los va a sanar públicamente. Enfermos, hombres ciegos, hombres cojos. Esto marca un contraste entre los principales sacerdotes y Jesús. Ellos, los sacerdotes, miraban a la gente como cliente, personas que traen dinero para comprar. Jesús miraba a la gente con amor y compasión. La gente venía a Jesús para encontrar sanidad. Ese día sanó a ciegos y cojos. Jesús demostró que era Dios porque los sanó. Estos milagros públicos levantaron más la alegría de la gente. Los principales sacerdotes ven estas maravillas y oyen los gritos de júbilos. Y en vez de humillarse y volverse a Dios, dice Mateo que más bien se indignaron, se enojaron. Les dolió mucho oír a los jóvenes gritando de alegría, Hosana al hijo de David. Hagamos una diferencia. Esa misma expresión, la gente la gritó entrando él a la ciudad. Ahora él ha limpiado el templo, pero dejó que los enfermos se acercaran a él. Y al venir los enfermos y sanarlos, se acercó más gente. Especialmente Mateo menciona jóvenes, que es especial, ¿verdad? Y como esas cosas no eran para los sacerdotes, eso les dolió más. Hosana al hijo de David. Los principales sacerdotes se acercan a Jesús y le preguntan, ¿oye lo que estos dicen? Y el Señor le responde que sí. Y le citó el Salmo 8, verso 2. Leámoslo. El Señor nada más menciona la primera parte. Leámoslo. El Salmo 8 dice el versículo 2 así. Acá está. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora el Señor toma este salmo y les dice a ellos, ¿no han leído ustedes? No pueden ver que Dios recibe alabanza aún de los niños, aún de los bebés. Aún los pajaritos cantan para Dios. Pero eso los molestó a ellos porque esas alabanzas no eran para ellos. Los principales sacerdotes no se indignaban con los mercaderos del templo. ¿Saben por qué? No se indignaban porque ellos tenían parte en esos negocios, pero sí con la limpieza que Jesús hizo del templo.
Se enojaron con los milagros, las sanidades que el Señor hizo y con las alabanzas. Ahí los dejó el Señor con su enojo, con su indignación. Ahora sale de la ciudad y se va a Betania a descansar. Ha sido un día único, ha sido un día inolvidable. La higuera que se secó. Al día siguiente, que es lunes, el Señor viene de Betania de nuevo a Jerusalén. Dice entonces Mateo 21, ahora del verso 18 al versículo 22. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, del verso 18 al versículo 22. Dice Mateo que el Señor tuvo hambre y vio una higuera y vino a buscar en ella frutos y solo encontró hojas. El Señor dictó juicio contra esta higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor no solamente estaba para dar amor o dar bendición o dar sanidad. Aquí Él dictó un juicio contra esta higuera. Y es un milagro que no lo habían visto los apóstoles. Lo que causó maravilla en un discípulo no fue que no encontrara fruto, sino que la higuera se secó enseguida. Jesús demostró que era Dios porque tenía poder sobre la naturaleza. Ahora, el Señor les dice a sus discípulos que la clave es la fe. La oración y la fe van juntas. Es bueno tener presente este milagro maravilloso, que la higuera se secó enseguida, para poder comprender mejor la segunda parte de este capítulo, que lo tendremos, si Dios nos da vida, el próximo viernes. Quiero terminar con el texto ahí de Mateo 21, el versículo 43. Mire por qué, para que lo tengamos presente el próximo viernes. Dice Mateo 21, el verso 43. Dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta higuera, con muchas hojas hermosas, estaba dando la impresión de que era una higuera fértil, hermosa, grande y que tenía fruto. Pero cuando el Señor se acerca, no encontró fruto. Entonces ella tenía una apariencia y el Señor descubrió que no había fruto y por eso dictó juicio. El pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, estaba demostrando con su fiesta que eran muy religiosos. Se cree que ese domingo habían 2 millones de judíos allí, mucha gente de muchos lugares. Muy bien, pero al entrar el Señor y limpiar el templo, demostró que allí había corrupción de los líderes religiosos. Entonces, este verso nos está diciendo de que Dios esperaba cosas mejores de su pueblo. Pero al venir Jesús y conocerlos de cerca, miró que solamente eran de apariencia. Entonces, lo que falta de este capítulo es por eso que el Señor hizo
el juicio de la higuera. En el momento los apóstoles solamente se maravillaron. Hasta después ellos pueden entender cuál era el mensaje que el Señor dio a través de la higuera. No quise hacer el capítulo de un solo porque hubiese sido cansado. Es mejor en dos tantos. Yo les agradezco la oportunidad que me dieron en esta noche y espero que la meditación que hemos tenido de esta primera parte de Mateo 21 nos ayude en nuestra vida cristiana. Es muy importante que nosotros podamos ver a Jesús como nuestro Rey y que estamos dispuestos a servirle. Es importante que si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros tengamos presente que debemos de quitar todo lo que no agrade a Dios. Y meditemos mucho en lo que le pasó a esta higuera, porque si nosotros no damos fruto, como dice Juan 15, verso 8, para la honra y la gloria de nuestro Dios, entonces al final nos puede pasar lo mismo. Les agradezco su atención y esta bonita oportunidad. Que el Señor nos bendiga.